Buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Se escucha bien? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, pues yo creo que comenzamos. Aquí tenía Sí. problemas de señal, pero ya regresó. Espero que no nos falle. Entonces vamos a Sí. comenzar propiamente. Primeramente vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo del tema de lo que fue la escolástica para poder entender la patrística. ¿Sí estamos en lo correcto? Buenas noches, profe. Buenas noches, Sí, maestro. Alejandro. Los 3 puntos que nos habían marcado de la escolástica, perdón, de la escolástica los cumplimos. Entonces, nada más para ubicarnos dentro del tema. La escolástica propiamente fue un movimiento teológico, la cual va a rescatar la filosofía griega para darle sustento a la fe. Por eso se habla de la unidad de la fe y la razón. Acuérdense que, como les comentaba, es una época donde la ignorancia es muy grande, mucho más grande que ahora. Hoy en día ustedes pueden darse cuenta, pues que todavía tenemos mucho desconocimiento y que en gran medida la religión, llevamos más una religión de tradición que de conocimiento. Es decir, somos un pueblo sacramentalista, no sacramental. Porque si hablamos de un pueblo sacramental, entonces habría una conexión, una comprensión y un compromiso por parte de los fieles. Pero en este caso no, hemos sustentado más nuestras prácticas en costumbres que en conocimientos. No sé si me explico o les confundo un poco más. No, sí se entiende, maestro. Sí, entonces, imagínense si hoy en día que ya vamos a la escuela, que tenemos cierto nivel de estudios, que tenemos mucha información por las redes sociales, pues seguimos sustentando muchas de nuestras prácticas en costumbres más que en conocimiento. Imagínense ustedes cuánto desconocimiento habrá o existiría en aquellos años donde la grande mayoría de la población no iba a la escuela y ni siquiera tenía acceso. Las grandes universidades se van a fundar en los monasterios. Aquellas personas que contaban con recursos, pues van a recibir formación en las escuelas catedralicias, pero el resto del pueblo en realidad pues no tenía conocimiento. Algunos sacerdotes de esa época que no se formaban porque no había seminarios como ahora, ni había conventos, nada más había los monasterios propiamente. Entonces, pues realmente se iban a formar con otro sacerdote. Y por lo tanto, pues algunos de ellos bastaba con que aprendieran los ritos en latín y poder enseñar, pues no sé qué enseñarían porque en realidad seguramente ni ellos se entendían, pero pues era gente que le gustaba investigar, consultar y entonces, bueno, pues de esa manera se formaban. Por lo tanto, vamos a tener un pueblo pues ignorante en muchas cosas. Por eso todas las partes de las prácticas religiosas obedecen a gran medida a la necesidad que el hombre tiene de entender, de comprender el misterio sagrado. Y esto entonces pues se ve a través de ciertas prácticas. Y ustedes pueden darse cuenta que nuestro pueblo mexicano, concretamente nuestro pueblo católico e incluso cristiano también, pues tiene muchas prácticas que están más sustentadas en la tradición más que en el conocimiento. Por eso la escolástica, pues es este movimiento que trata de hacer más comprensible la fe que vive el pueblo. Y he aquí, bueno, pues el papel de la patrística como tal. Entonces vamos a ver
la patrística. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, maestro. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la patrística? A ver, por aquí, enciendan sus cámaras para poderles preguntar, porque aquí no veo a ninguno. A ver, Alejandro. Alejandro. A ver, Oscar, ayúdenos a leer, por favor. ¿Qué es patrística? La patrística es el estudio de pensamiento, doctrinas y obras de cristianismo desarrollados por los padres de la Iglesia, que fueron por sus primeros autores durante el siglo I y VIII después de Cristo. La palabra patrística deriva del latín pater, que significa padre. Segundo punto. Nuestro objetivo es conocer qué es la patrística y quiénes son sus principales representantes. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, la palabra patrística tiene su raíz en la lengua latina. Una lengua que pues se va a mantener durante muchos siglos. Propiamente esta lengua comienza a desaparecer hasta después de 1965, una vez que concluye el Concilio Vaticano II, donde ya se va a aprobar que el culto se oficie según la lengua del lugar. Pero antes del año 65, antes de la realización del Concilio Vaticano II, propiamente, pues toda la celebración se hacía en latín. Incluso, pues mucha gente contestaba en latín. Alguna entendía porque pues aprendía, otra pues no sabía, simplemente contestaba como en las posadas, ¿no? Lo que es a ver si me fue ahorita, de las posadas, la última parte. La letanía. La letanía. Gracias. Si lo que es la letanía, si ustedes se fijan, ora pro nobis, y la gente contesta, pero pregunten ustedes a alguna persona y si entiende lo que significa cada palabra que se recita en la letanía, y pues en realidad, ¿no? Por ejemplo, Anus Deicito, lis peccate mundi, y dicen, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, pero la gente repite o la gente repetimos, no lo entendemos, pero la gente repetimos. Entonces, esto pues es parte de ese desconocimiento. Aquí, pues una cosa muy rescatable de nosotros en México, pues es la devoción y la fe que mucha gente manifiesta, sobre todo la devoción que la gente manifiesta a través de estas prácticas, que es quizá lo más rescatable. No hay conocimiento, pero hay una fe depositada allí, en mucha gente. Las visitas a los santuarios, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan, para el pueblo católico, son muy significativos y la gente va con una fe muy firme. Quizá es lo más rescatable, es decir, las devociones que el pueblo todavía mantiene. Pero en sí, gran parte pues son prácticas las que la gente pues resalta más en el pueblo. Un ejemplo de ello lo tenemos, que cómo la gente le da más valor a un sacramental como es la ceniza que a un sacramento eucarístico, por ejemplo, a la Eucaristía. Cómo hay, pues a veces hasta más preocupación porque dice la gente, no tomé ceniza. O sea, cómo la gente tiene más miedo a no tomar ceniza que no comulgar. O sea, cómo se ha creado esa tradición a la práctica de un sacramental que a la práctica de un sacramento.
Entonces, eso es lo que trata de alguna manera la patrística de rescatar. Es decir, pues que es más importante el sacramento que el sacramental. Aquí a lo mejor les estoy hablando en un lenguaje muy raro o poco fuera, poco común. ¿Sí entienden la relación entre lo que es un sacramento y un sacramental? Bueno, aquí la Madre Fátima sí puede, ella sí, pero los demás. ¿Los demás saben cuál es la diferencia entre un sacramental y un sacramento? Mm, mm, ¿Cuántos sacramentos hay en la Iglesia Católica? mm. Siete. ¿No eran 8? A ver, dígame el octavo. De ese sí no lo conocía yo. Bueno, son 7 sacramentos. Bautismo, confirmación, comunión. A ver, ¿cuáles más? Como el bautizo, la cena del Señor, la misa, la reconciliación o confesión, la confirmación, el matrimonio, la unión de Unción de los los enfermos enfermos. y el orden sacerdotal. Entonces son 7. Muy Sí, bien. perdón, profe. Me equivoqué. Sí, son 7. Muy bien. No está bien y eso nos clarifica a todos. Muy bien. Bueno, entonces la patrística. En la patrística trata precisamente de resaltar la importancia de lo que es el sacramento, no el sacramental. El sacramental, bueno, pues son muchas prácticas que la iglesia tiene para hacer presente a Dios en la vida del ser humano, no en las cosas. Por ejemplo, se bendice a las personas, no a la casa. Es decir, acuérdense que las personas son las que hacemos el ambiente de una casa, agradable o desagradable. Se bendice a una persona que conduce un vehículo, no se bendice al vehículo, porque acuérdense que los únicos que podemos agradecer somos los seres humanos, no las cosas. Entonces, simbólicamente se bendice un vehículo, bueno, pues para que se conduzca de forma correcta, porque si se conduce de forma incorrecta, aunque tenga la bendición, puede ocurrir un accidente. Entonces, una bendición de un auto no es para que se corra y diga, no me va a pasar nada. No, puede suceder. En cambio, un sacramento es muy distinto. O sea, un sacramento, algunos imprimen carácter. Por ejemplo, el bautismo. Alguien que se bautiza ya no puede desbautizarse. Ya se bautizó y ya se bautizó. Alguien que contrajo matrimonio, pues ya se casó y ya se casó y ya no se puede descasar, excepto por la muerte. Alguien que se ordenó, pues ya se ordenó y ya no puede ser desordenado. Bueno, puede ser desordenado, pues, pero es decir, el sacramento como tal imprime carácter de tal manera, pues que ese sacramento nadie se lo puede quitar. Que ya dejó el ministerio, bueno, dejaría el ministerio, pero sigue siendo sacerdote. ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Sí, maestro. Bueno, pues me da gusto. Bueno, vamos a continuar entonces con la patrística. A ver, otro lector por aquí, Oscar Alejandro, ¿quién más tenemos por acá? ¿Quién más tenemos aparte? Ah, pues Alejandro, nada más son, ¿qué? Son 3. Bueno, a ver, Dijiste, ¿lo Alejandro. representa a todos? Sí, por favor, la siguiente. Muy bien. Los representantes de la patrística, como Clemente I, Policarpo de Esmerina o Gregorio de Niza, sentaron las bases, sentaron las bases de las creencias religiosas cristianas. Los patristas es una rama de
teología que estudia los escritos de los primeros maestros de la iglesia, es decir, analiza el lugar de los padres del cristianismo. Sí, entonces la patrística es la que va a sentar las bases propiamente desde el punto de vista teológico, para que no se confundan. Entonces, los sacramentos son los sacramentos y los sacramentales son los sacramentales y las prácticas de la gente son las prácticas de la gente. Sí, entonces tengamos muy claro eso y eso es lo que vinieron a sentar. Hoy en día la gente pues pone o ponemos muchos pretextos para no tener estas prácticas, pero esos ya son pretextos o a veces es desconocimiento de la gente. Pero no es porque las bases no estén firmes, las bases están muy sólidas. Aquí lo que pasa es que no las conocemos y al desconocer las bases del cristianismo, pues tenemos un problema serio que entonces nos vamos a refugiar en prácticas a veces hasta pseudo religiosas, es decir, prácticas que parecen religiosas que de religiosas no tienen nada. Por ejemplo, las famosas posada baile. O es posada en devoción o es baile, pero no se confundan. ¿Es una cosa o es otra? Entonces, esas prácticas pues, son pseudo porque parecen religiosas, pero no tienen nada de religiosas. Porque se supone que una posada, bueno, pues tiene que hacerse con devoción. Y pues hay gente que va al chacoteo, que va, porque pues va a haber alcohol, porque pues va a haber diversión, porque va a haber cohetes, etcétera, por muchos motivos. O porque van a regalar ponches, ¿no? Pero no va con la devoción de vida. Entonces, esto demerita estas enseñanzas que los padres trataron de establecer en esta época. A ver, Oscar, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Quién fue el máximo representante de la patrística? Patrística latina. Primer punto. Tertuliano, Lactancio, Agustín de Hipona, Clemente Romano. ¿Cuáles son las etapas de la patrística? Este movimiento tuvo tres fundamentales. La primera patrística en SS segundo y tercero. Y la alta patrística, SS cuarto y quinto. Finalmente, la patrística tardía, SS 6 y 7. Los Sí. escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y herejías. Bueno, acuérdense que la iglesia cristiana pues va ordenando sus estatutos y va organizando sus estatutos, se va ordenando internamente y se va organizando externamente, de tal manera que va a establecer más tarde una jerarquía, un orden jerárquico. Por eso hasta la fecha los tres órdenes que forman parte de esta jerarquía, pues es el episcopado, el presbiterado y el diaconado, que son tres grados de orden propiamente que la iglesia cristiana maneja. Aquí quiero clarificar también que estamos hablando de cristianismo católico, porque también acuérdense que dentro del cristianismo existen las iglesias ortodoxas, pero también aparte de las iglesias ortodoxas existen las iglesias reformadas. Y dentro de las iglesias reformadas, bueno, pues hay una diversidad de iglesias que se han desprendido de estas iglesias reformadas. Estamos hablando de los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, los adventistas, etcétera. Y ya si hablamos de más iglesias, bueno, pues estamos hablando iglesias de los santos de los últimos días, los bautistas, los evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son iglesias que pertenecen al mismo cristianismo, que a través de los años, por las diferencias que hay entre los líderes o por las diferencias que hay entre las personas, incluso podría decir que hasta la misma ignorancia es producto de ello, pues se han fundado tantas iglesias. Unas se han fundado con muy buena fe y otras se han fundado por capricho. Pero a fin de cuentas, bueno, pues toda esta gama de iglesias que tenemos,
son cristianas. Por eso no podemos decir que, pues él es evangélico, él es de otra religión. No, o sea, somos de la misma religión, pero pertenecemos a iglesias diferentes. Eso también ya lo sabían, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, aquí nada más, bueno, la Madre Fátima tiene que llevar a la cabeza en esto, tener muy claro esto, porque pues esto es parte de la doctrina también, y que tengamos muy claro esto. Y por cierto, Alejandro y Oscar, ¿ustedes son cristianos o pertenecen a alguna otra religión? Yo soy católico, Yo cristiano también, católico. profe. Yo también católico. Bueno, entonces cristianos católicos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, hermana Fátima, ayúdenos, por favor. Sí, maestro. ¿Cuáles son las etapas de la patrística? Este movimiento tuvo 3 etapas fundamentales. La primera, patrística, siglo II y III. La alta patrística, siglos IV y V. Y finalmente la patrística tardía, siglo XVI y, perdón, siglo VI y VII. Los escritos de los padres apostólicos manifiestan la percepción personal de los maestros de la Iglesia sobre cómo vivir la experiencia religiosa y sus puntos de vista sobre las religiones paganas y las herejías. Bueno, aquí realmente pues la conversión de los fieles al cristianismo pues fue una etapa muy difícil y fue una etapa con mucho trabajo porque pues no hay bases propiamente como tal, entonces para iniciar a estos eh, pues paganos como tal y sobre todo pues aquellos herejes que entendían mal las cosas, se va a constituir en la iglesia lo que es el catecismo para neófitos y lo que es el catecismo para catecúmenos. Entiéndase que neófito es aquel que no sabe nada y catecúmeno es aquella persona que tiene cierto conocimiento, pero que se inicia a un conocimiento más amplio, más profundo. Entonces, muchos de nosotros, bueno, pues somos todavía catecúmenos, ¿no? En ese sentido. Según fuentes de la época, Clemente I fue enaltecido directamente por San Pedro, apóstol, quien lo designó como sustituto. Policarpo de Esmirna, de acuerdo con los registros históricos de San Irineo y de Tertuliano, Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan Apóstol. Fue obispo en Turquía y más específicamente en el puerto de Esmirna, donde fue asesinado como mártir de la Iglesia Católica a mediados del año 155. ¿Por qué van a ser asesinados estos representantes de la patrística? Bueno, los padres van a tratar de defender la fe de la Iglesia y por esa la razón de conocer, bueno, de este movimiento de la escolástica, porque ante gente que pensaba diferente, pues tenían que argumentar de manera racional el por qué creían los cristianos. Y por eso surge la patrística, porque hay una necesidad de fundamentar, es decir, de dar a conocer las cosas y de explicar de forma racional el porqué de los creyentes. Sin embargo, pues como el Estado tiene siempre el poder, en este caso el Imperio Romano, en manos de los emperadores, como fue el caso de Nerón, quien es el que va a dar inicio a una serie de persecuciones, martirios y acoso contra los cristianos, pues uno de los que sufrieron esta persecución y el martirio, bueno, pues va a ser propiamente este obispo. A ver, por aquí, ¿quién entró? Santiago.
Santiago, ayúdame a leer, por favor, esta diapositiva. Santiago, ¿sí se encuentra? Santiago. Sí, maestro. A ver, por favor, ayúdeme a leer esta diapositiva. Ireneo de León fue discípulo de Policarpio de Esmirna y uno de los máximos exponentes de la teología cristiana en la actualidad, en la actual ciudad de Lyon, Francia. Ocupó el cargo de obispo en dicha ciudad desde el año 189 hasta su fallecimiento en el año 202. Entre sus obras destacan el libro Contra las herejías, el cual critica fuertemente la creencia gnóstica. Gnóstica. Muy bien. A ver, la hermana Fátima, por favor. Gregorio de Niza fue obispo en la villa portuguesa de Niza en dos intervalos, desde el año 371 hasta el 376 y luego de 378 hasta su fallecimiento en el año 394. Su primer periodo como obispo fue para reemplazar a su hermano Basilio de Cesarea de Capadocia. A partir de ese momento comenzó a reescribir sus testimonios sobre la vida religiosa, entre los cuales destaca el Tratado sobre la Virginidad. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. ¿Los demás? Mande, profe. ¿Existe alguna duda? Yo no tengo, profe, duda. Yo tampoco. Bueno, vamos a continuar entonces. Otro de los padres va a ser Juan Crisóstomo, también conocido como Juan de Antioquía. Fue consagrado como patriarca de Constantinopla desde el año 398 hasta el 404. Es famoso por su manejo de masas y su discurso elocuente y apasionado. Se manifestó abiertamente en contra de las ofensas de las altas jerarquías de la Iglesia y de los abusos de poder del Imperio Romano. Y vamos a entrar a uno de los principales, Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Fue uno de los más grandes pensadores de la Iglesia Católica durante el primer milenio. Filósofo y teólogo cristiano, se desempeñó como obispo de Hipona, la actual ciudad angelina de Annaba, a mediados del año 395 hasta su muerte en el 430. Fue revolucionario de la fe cristiana, ayudando en la formulación de la doctrina del pecado original y el desarrollo de la teoría de la guerra justa. Entre sus principales obras destacan dos, que es La ciudad de Dios y Las confesiones. Este libro de las confesiones, bueno, pues es una obra muy pequeña en realidad para ser leída. Y en La ciudad de Dios, bueno, pues desarrolla todo un tratado teológico y filosófico de lo que es el reino de Dios. Entonces, hay una pregunta por ahí en la tarea sobre San Agustín. Se sabe que él fue maniqueo. ¿Qué consultaron acerca del maniqueísmo? Yo le leo, maestro. A ver, por favor. El maniqueísmo es un pensamiento procedente de un personaje persa conocido como Mani o Manes, alrededor del siglo II después de Cristo. Este autor enseñó un escrito dualismo, la luz y la
unidades están en un conflicto eterno. La luz adquiere un significado de paz, convivencia, armonía u ormus. Por su parte, la oscuridad constituye un debate, una lucha o amriman. De ahí que para él el universo es el resultado de confrontaciones entre el mundo de las tinieblas y la luz. De esa manera surge la vida. Según narra la historia, cuando San Agustín se convirtió al cristianismo, ya tenía una experiencia vasta de los campos filosóficos y religiosos. Y creo que es todo, maestro, lo que dice sobre el maniqueísmo. Ya. ¿Alguien de los presentes trae más información por ahí? Yo encontré sobre, bueno, sobre qué significa que una persona es maniquea, bueno, del maniqueísmo. Sí. Con la palabra maniqueo designamos vulgarmente a la persona que no distingue matices en las actuaciones y que tiene a ver una drástica separación y oposición radical entre lo bueno y lo malo. Nada es para intermedio, nada es para el intermedio. Nada puede tener aspectos buenos y malos simultáneamente. Y encontré, profe, igual de que ese maniqueísmo es el fundamento del maniqueísmo, es el dualismo y su presencial creencia en el monoteísmo que existe desde la eternidad de dos principios opuestos concebidos sobre la forma de los reinos, el de la luz que representa el bien físico y moral y el de las tinieblas que representa el mal. Entonces, no, en este caso, de acuerdo a esa concepción, ¿dónde quedaría la gracia divina? Pues podríamos decir que queda anulada por el maniqueísmo. Es decir, una vez que pecaste, pues ya no hay perdón y ya te condenas porque te condenas, ¿no? Entonces, esto pues hace a un lado automáticamente la misericordia de Dios, es decir, que Dios es incapaz de perdonar. O sea, ya pecaste, bueno, entonces ya no puedes ser perdonado. Por eso esta matización de lo que es el dualismo, el bien y el mal, ¿no? Entonces, predomina más el mal. Entonces, todo el mal que yo hago ya no puede ser redimido por Jesucristo, en este caso, por la muerte en su cruz. Simplemente pues ya me quedo y ya si hice un mal, ya no puedo ser redimido y entonces por lo tanto me voy a condenar. Esta visión era propia de San Agustín hasta antes de su conversión. Por eso uno de los tratados que mejor desarrolla pues es el pecado original, es decir, qué es lo que es el pecado original y cómo luego viene la redención por la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso es interesante. Bueno, la patrística. Lo fundamental sobre la patrística es saber qué es, por llamarlo de algún modo, el movimiento tanto literario y filosófico como cultural que imperó en la Edad Media. Es el movimiento de asentamientos del cristianismo en la sociedad, sobre todo occidental, desbancando a las otras religiones paganas, añadiendo que la religión cristiana era la única y verdadera, porque era la palabra de Dios. Este movimiento tuvo tres etapas fundamentales. La primera, la segunda y la tercera, como ya ustedes bien lo dijeron, lo que sería la primera patrística, la alta patrística y finalmente la patrística tardía. Con esta premisa, los primeros padres se inspiran en la teoría estoica del logos espermáticos, que se basa en que las religiones hasta la fecha lo que habían hecho era una especie de adaptación de la palabra de Dios por no saber interpretarla correctamente. De este modo, lograban explicar ciertas similitudes entre las mitologías paganas y las nuevas mitologías cristianas. La primera patrística se desarrolló simultáneamente en dos ámbitos distintos, Oriente
representada por Grecia, y Occidente por Roma. Aquí es donde viene la primera separación, cuando se constituyen los dos imperios, Roma por un lado y Constantinopla por otro. En Constantinopla, propiamente la parte occidental, es donde surge por primera vez la vida monacal y más tarde la vida religiosa. Y en Occidente, pues más tarde va a ser adoptada. Estéticamente se produce un cambio sustancial entre la concepción pagana de los antiguos poetas griegos y la nueva literatura religiosa. Mientras que aquellos buscaban en el placer y la belleza de su obra utilizada para ello artificios y retóricas varias, el cristianismo defiende la palabra pura, según ello, para preservar la verdad de la palabra divina. Pero existía más afinidad entre ambas culturas de la que cabría esperar, ya que los ideales defendidos por los padres primitivos se correspondían en buena medida con las ideas destacadas por Platón en su planteamiento filosófico. Para los padres, la palabra del poeta es falsa, ya que la única verdad es la que de mano directa del Espíritu Santo recibe el profeta. Es aquí la lucha entre entender la filosofía griega y poder unificar la razón con la fe. El caso de los padres griegos. Los primeros padres apologetas aparecieron en Grecia, donde se fundó también la primera escuela de teología cristiana con base en Alejandría. Se dedicaron a defenderse de los ataques de los paganos, desmintiendo que la iglesia fuera una amenaza para el Estado, hablando de su forma de vida casta y austera, y a su vez atacaron el politeísmo pagano, ya que solo existía un Dios, que era por supuesto el cristiano. Y la única verdad era su palabra, ya que envió a su propio hijo para difundirla. Y en estas pugnas, bueno, pues es como se va a ir constituyendo propiamente la patrística. Pues por mi parte, es todo. El próximo miércoles tenemos examen, primero Dios. Y les pido por favor que suban todas sus tareas. Ya tienen por ahí un espacio para la próxima clase que es a partir, el próximo miércoles, perdón. Tienen para subir todas sus tareas, entonces súbanlas. Si no, ahorita voy a revisar para subir ese archivo. Registren sus asistencias porque algunos veo que están asistiendo aquí, pero no registran sus asistencias y pues les van a poner falta. Entonces les pido ese favor. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Acuérdense que hay que entregar las tareas desde la primer parcial y las del segundo parcial. Y al final vamos a entregar las del primero, las del segundo y las que se acumulen, por favor. O sea, como una sola carpeta, ¿verdad, maestro? Sí, en una sola carpeta. Sí, sí es correcto. Ok. Sí. Bueno, pues gracias. El tiempo ya se nos agotó por aquí. No sé si hay alguna duda de los demás de cómo subir No, maestro. ¿no? Sí, entonces en una sola carpeta, en un solo archivo, suben todas las tareas, desde la primera hasta la última. Pues gracias y pasen bonita tarde. Gracias, profe. Igualmente. Vamos. Gracias, maestro. Nos vemos. Adiós. A ustedes, gracias.